a las 5:12 horas, a 37 kilómetros al sur de Sri Lanka, a 120 metros de profundidad. Un submarino de ataque estadounidense acaba de escupir 1.500 kilos de letalidad guiada hacia un enemigo, algo que no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Silencio de radio. El tubo número 1 se inunda con un violento chasquido mecánico, liberando al Mark 48 ADCAP. Nada de burbujas, solo el zumbido ahogado de un propulsor de chorro de agua que quema combustible Otto-2 a casi 100 km por hora, arrastrando tras de sí un cable de fibra óptica. Literalmente, el submarino sacó a pasear a un pitbull explosivo de 1.500 kilos, amarrado con hilo dental, listo para hacer el truco de magia más sangriento del Índico: hacer desaparecer una fragata entera de un solo golpe. 13 kilómetros por delante, la fragata Iris Dena se pasea temerosa por el agua. El capitán iraní no es adivino, pero es peligrosamente precavido. Sabe perfectamente que, tras los ejercicios Milan en la India, el Océano Índico está infestado de ojos que no puede ver. Por eso no navega. Huye en línea recta hacia ninguna parte. Su táctica es el procedimiento estándar de evasión ASW. No lo hace porque haya detectado al submarino. Lo hace porque el enemigo, esté donde esté, no pueda fijar la mira. Cada vez que el Iris Dena gira el timón 15 grados, destroza los algoritmos de análisis de movimiento del blanco del submarino. Obliga a los técnicos estadounidenses a borrar sus cálculos y empezar de cero una y otra vez. El capitán iraní confía en que sus maniobras van a marear a un torpedo que tiene más capacidad del procesamiento que toda su fragata junta. Pobre iluso. No entiende que el Mark 48 ADCAP no es un proyectil tonto de 1945, es un depredador con correa de fibra óptica que corrige su rumbo en tiempo real. Básicamente, el iraní está intentando escaparse de un balazo moviendo la cabeza, sin darse cuenta de que la bala tiene manos y está doblando la esquina para encontrarlo. Pero congelemos esa imagen del torpedo en el agua por un segundo. Para llegar a ese instante suicida, el submarino clase Los Ángeles tuvo que sobrevivir a una cacería infernal de 4 horas. Retrocedamos el reloj. El comandante de la fragata Iris Dena venía de entrenar semanas enteras con la Armada de la India, dominando un arte muy específico: cazar a los mejores submarinos del planeta. Pero sabía que los seguían, y su barco de 1.500 toneladas no era la verdadera amenaza para los estadounidenses, era solo el cebo. La verdadera amenaza estaba estacionada en la pista de aterrizaje de la fragata, un helicóptero SH-3 Siken, cargado de combustible y armado hasta los dientes. Este pájaro no tira bombas a ciegas, utiliza algo llamado sonar sumergible. Mientras el barco grita inútilmente desde la superficie esperando que el sonido rebote contra el submarino, el helicóptero vuela, se detiene en el aire y descuelga un cable con un micrófono hipersensible directamente hacia las profundidades. Es el equivalente acústico a estar escondido en el closet de tu novia, rezando para que su papá no te encuentre, solo para que después entre con un perro entrenado y un foco de 1000 vatios. Si el Sea King encendía los rotores y despegaba, la cacería se invertía. Un solo helicóptero escaneando desde el aire podía peinar el área 3 veces más rápido que cualquier destructor. Los técnicos del submarino estadounidense estaban pegados a sus auriculares, atentos de cualquier turbina de aviación encendiéndose sobre sus cabezas. Si escuchaban ese sonido, estaban muertos, y para empeorar las cosas, su único escudo de defensa estaba fallando. Verás, a 120 metros bajo el nivel del mar, tu único blindaje es la temperatura. Se le llama termoclina, una gruesa capa de agua helada que choca contra el agua tibia de la superficie. Esta diferencia brutal de temperaturas actúa como un escudo deflector. Los pulsos de sonar que la fragata iraní disparaba chocaban contra esta capa invisible y rebotaban hacia la superficie. Así que a través de los monitores iraníes, el fondo del océano parecía vacío por el momento. Pero como si el océano no fuera suficiente problema, el oficial de navegación soltó la peor noticia de la mañana. La capa térmica se estaba desangrando. Los técnicos del submarino llevaban la última hora lanzando batitermógrafos desechables para medir la temperatura del agua exterior. Cada lectura regresaba más cálida que la anterior. El jefe de sonar hizo los cálculos y soltó la sentencia. Les quedaban 6 horas antes de que la termoclima se degradara por completo y el submarino quedara expuesto en las pantallas iraníes como un árbol de Navidad en medio de la noche. Pero el oficial de navegación levantó la vista de su consola táctica con una noticia aún peor. El verdadero problema no era la temperatura, era el maldito mapa. La fragata Iris Dena estaba corriendo a 15 nudos en paralelo a la costa. A ese ritmo, el buque iraní iba a cruzar el límite territorial de las 12 millas náuticas de Sri Lanka en exactamente 40 minutos. Seamos brutalmente honestos, a Washington le importa un carajo la jurisdicción internacional. Pero hay algo que el Pentágono odia mucho más que a sus enemigos: los testigos.
Hundir una fragata de 1.500 toneladas en medio del Océano Índico es una obra maestra de las operaciones negras, una muerte limpia, profunda y sin cámaras, pero si permitían que el Dena cruzara esa línea imaginaria y entrara en las aguas de Sri Lanka, el escenario cambiaba. De repente tendrías una explosión masiva frente a la costa, pescadores grabando con sus celulares y la guardia costera de un país neutral recuperando pedazos de un torpedo Mark 48, un incidente geopolítico imposible de encubrir. Tenían que matarlo ahora, en la oscuridad, sin dejar rastros. Pero el capitán del submarino no podía simplemente apretar el gatillo. Esta era una ejecución histórica y necesitaba la luz verde del Comando Central. Y para conseguir ese código, el submarino tenía que hacer algo extremadamente peligroso. A las 4:41 de la mañana, las comunicaciones estándar están muertas. La única señal que penetra el abismo es la radio ELF, frecuencia extremadamente baja. Es como enviar el mensaje de texto más inútil y caro del mundo que solo dice «llámame». Sirve para dar un aviso, pero tiene casi cero ancho de banda. Es imposible descargar un código de autorización de ataque por ahí. Tenían que subir a profundidad de periscopio. Eso significaba ascender, abandonar la termoclima que los mantenía invisibles y sacar un mástil de comunicaciones de metal por encima del nivel del mar, exponerse directamente al radar ASR-3D de la fragata iraní, que estaba barriendo frenéticamente el horizonte. Un solo segundo en la superficie, una sola vuelta del ASR-3D en el momento equivocado, y el operador iraní les dejaría caer el infierno entero. Pero aquí es donde entra la magia negra táctica. A 8 kilómetros hacia el sureste, un buque mercante panameño cargado con 300.000 toneladas de crudo navegaba por el corredor comercial. Esa bestia era tan masiva que arrojaba un retorno de radar gigantesco, cegando los monitores a 80 kilómetros a la redonda. El oficial de navegación estadounidense había estado calculando la geometría perfecta durante la última hora. Si el submarino emergía alineado en perfecta línea recta detrás del carguero, el mástil quedaría envuelto en la sombra electromagnética del mercante. Cualquier cosa que captara el radar iraní parecería un reflejo. Lo descartarían como estática. A las 4:48 horas, finalmente, el oficial de cubierta ordenó el ascenso. El submarino trepó y rompió la termoclina. El ruido de flujo del agua golpeó violentamente el casco de titanio. El escudo térmico se hizo pedazos y el ruido ambiental de la superficie inundó los monitores de sonar. Cambiaron 3 días de invisibilidad por unos cuantos segundos con un tubo de metal en el aire, temblando detrás de la sombra del gigante panameño. El satélite enganchó la señal. Paquetes de datos descargados. Autorización confirmada. Se volvieron a sumergir de emergencia. Tenían el arma cargada y tenían el permiso, pero apretar el gatillo estaba a punto de convertirse en el error más ruidoso de sus vidas. A las 4:51 la geografía lo estaba aplastando. Faltaban minutos para que la fragata cruzara la frontera invisible de Sri Lanka. Pero el submarino estadounidense tenía un problema físico enorme colgando de su propia espalda: el arreglo remolcado. Llevaban arrastrando cientos de metros de cable lleno de sensores acústicos detrás del casco. Es su oído más agudo, la herramienta que los mantuvo vivos. Pero en el instante en que dispararan ese torpedo, si el enemigo contraatacaba y tenían que huir, ese sensor se convertiría en una maldita cadena al cuello. No puedes recogerlo rápido. Si haces un giro brusco o aceleras para esquivar un ataque, el cable se enreda en la hélice o se arranca de cuajo. Su mejor equipo de supervivencia estaba a punto de convertirse en su ancla, pero no había tiempo para dudar. A las 4:53 horas, el equipo de control de fuego bloqueó la solución matemática. El oficial de armas programó el Mark 48 ADCAP en el tubo 1. El capitán dio la orden, y lo que pasó a continuación fue el acto más suicida que harían en todo el día. Justo en el océano donde la fragata enemiga estaba escuchando, inundaron el tubo. Toneladas de agua de mar entraron de golpe para igualar la presión externa. Fue un chasquido acústico violento, metálico y agudo. Un operador de sonar entrenado reconoce ese sonido específico de la misma manera que una madre reconoce el llanto de su propio hijo en un centro comercial abarrotado. Es inconfundible. Si la tripulación del Dena lograba escuchar ese chasquido a través de la estática, los siguientes 60 segundos se iban a convertir en un matadero. El Mark 48 abandonó el tubo, un cilindro de 53 centímetros y tonelada y media de furia guiada quemando combustible Otto II. Es un monopropelente mágico. Lleva su propio oxígeno, no necesita respirar y no produce una sola burbuja de escape. Los torpedos que hundían barcos en 1945 dejaban una estela blanca en la superficie, una flecha de neón que gritaba «¡Dispara hacia acá!». El Mark 48 no deja nada.
Impulsado por un motor de chorro de agua, su única firma es un zumbido sordo, tragado inmediatamente por el rugido del corredor comercial más transitado del mundo, un susurro en un estadio. Pero hay un precio sangriento por tanta letalidad. Un hilo de fibra óptica se desenrollaba detrás del arma conectando el torpedo con la consola del submarino. A través de ese hilo frágil, el operador estaba conduciendo a ciegas un misil a más de 100 kilómetros por hora. El submarino estaba ahora encadenado a ese hilo, congelado, incapaz de maniobrar, incapaz de huir. Si se movían demasiado, el hilo se rompería y el torpedo se estrellaría. A 8 kilómetros del impacto, el Dena dio un volantazo. El técnico estadounidense maldijo y ajustó el giroscopio del torpedo a través del hilo, doblando la trayectoria para interceptar el nuevo rumbo. Cada corrección devoraba más cable, pero cada grado de giro reducía el margen de error entre un arma inteligente y un pedazo de chatarra carísimo. 6 kilómetros. El fondo del mar desaparece y el espacio para maniobrar se acota. El operador está atrapado en un túnel invisible. Si sube mucho, el torpedo sale a la superficie y falla. Si baja mucho, pierde tiempo y los iraníes escapan. 5 kilómetros. El Dena lanzó otro pulso de sonar activo. La onda acústica barrió el agua y pasó por encima del torpedo como la linterna de un guardia de seguridad barriendo la espalda de un ladrón. El Mark 48 es tan rápido y pequeño que, si los iraníes vieron algo en su pantalla, lo descartaron como un banco de peces. 3 kilómetros para el impacto. El Mark 48 redujo la velocidad de golpe. El ruido ensordecedor del agua rozando su cúpula desapareció. Y entonces, el torpedo abrió los ojos. El buscador enganchó al Iris Dena casi al instante. Adquisición terminal. El asesino aceleró para su carrera final. Y en ese momento los iraníes lo escucharon. En las entrañas del barco, un operador de sonar captó el sonido que todo marinero en la faz de la tierra reza por no escuchar jamás. Ping activo. Alta frecuencia, rumbo constante. Rumbo constante significa que no va a pasar de largo, significa que viene directo a tu garganta. El operador golpeó la alarma. El puente lo escuchó. El capitán lo escuchó. Exactamente 15 segundos separaban ese instante de la aniquilación total. 15 segundos. El Dena llevaba señuelos acústicos, pero lanzarlos requería identificar la amenaza, autorizar el despliegue y arrojarlos por la borda. Esa secuencia le toma a una tripulación de élite, en un día perfecto, mucho más de 15 segundos. Un giro brusco tampoco era una opción. Una bestia de 1500 toneladas a toda máquina necesita cientos de metros de océano para cambiar de rumbo. No tenían cientos de metros. Sus tubos lanzatorpedos de 324 milímetros en la cubierta trasera podían devolver el fuego a 30 kilómetros de distancia. Pero para disparar necesitas saber dónde diablos está el enemigo. Y el submarino estadounidense seguía sentado a 120 metros de profundidad, invisible, intocable, paciente. El Dena podía escuchar la muerte llegar, pero no tenía idea de dónde venía. E incluso si por un milagro los señuelos hubieran tocado el agua, el técnico estadounidense seguía detrás del volante a través del hilo de fibra óptica. Estaba listo para anular el cerebro electrónico del torpedo y estrellarlo manualmente contra 1500 toneladas de acero real. Por eso importaba el cable. Por eso el submarino se había quedado congelado como un cadáver durante toda la cacería. Pero el Mark 48 no impactó contra el casco. Pasó por debajo de la quilla y detonó. La explosión no fue una bola de fuego de película, fue física pura y brutal. La espoleta magnética de la ojiva detectó la inmensa masa de acero justo por encima de ella y disparó en un punto matemático perfecto. La detonación creó una burbuja de gas supercaliente que se expandió hacia arriba con una fuerza tan monstruosa que levantó la popa de la fragata limpiamente en el aire, sacándola por completo del Océano Índico. Imagina tomar una regla de acero por ambos extremos y doblarla con las dos manos hacia arriba. Ahora imagina que esa regla pesa 1500 toneladas y la fuerza invisible que la dobla es una columna de gas incandescente. Por una fracción de segundo, la fragata quedó suspendida en el aire, sin nada de agua bajo su quilla. Su estructura estaba soportando una carga para la que ningún ingeniero naval había diseñado. La burbuja colapsó, la popa cayó a plomo y la columna vertebral del barco simplemente se partió en dos. El metraje del periscopio liberado por el Pentágono horas después mostró exactamente esta carnicería. 94 metros de ingeniería naval plegados sobre sí mismos, tragados por la oscuridad. A 120 metros de profundidad, el submarino estadounidense enrolló su cable. Ningún periscopio expuesto, ninguna transmisión de radio, ningún rastro. El reactor nuclear zumbó suavemente, y el océano se cerró sobre el espacio donde habían estado, como si jamás hubieran existido. Cambio y fuera.